Muy bien, como fue anunciado, recibimos a la embajadora de Israel en nuestro país. Israel, que está conmemorando 69 años de conformación. País que, como todo en la vida, quizás, ¿no? Tiene sus luces, tiene sus sombras, tiene sus cuestiones que mucha gente podrá criticar. También tiene sus cuestiones que son dignas de admiración, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Nina Ben-Ami, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por venir, Muchas gracias, Nicolás, un gusto. Como embajadora, como representante de Israel en este caso en el Uruguay, pero en el mundo, ¿lo más difícil es luchar contra la etiqueta que se le pone al israelí en el mundo? La gente dice, los israelíes son de determinada manera. No, para mí es un orgullo estar un diplomática israelí, porque yo tengo en mi corazón ese sentimiento que estamos viviendo un milagro, que yo nació hace algunos años, pero mi padre nació sin Israel. Y el pueblo judío en el mundo, antes de 65 años, no había un hogar, no teníamos una casa para protegernos. Así el hecho que estamos no solamente en ese país, que estamos creciendo con nuestras manos, pero hacemos cosas lindas en el mundo, me da mucho orgullo. Yo pienso que hay cosas sí que hay que defender, explicar, y hay mucha ignorancia de lo que pasa realmente en Israel. Claro, pero eso del preconcepto que hay, muchas veces, de creer que en Israel todo es igual, que todos piensan igual, que todos piensan de la misma manera, y no reconocer las variantes que existen en la sociedad israelí. ¿Pasa mucho eso o no? Sí, yo pienso que hay gente que piensa en desierto, a camels, que hay solo, no sé, hay diferentes imágenes que son vinculadas a Israel. Pero Israel es una sociedad mucho con una heterogénea, humano, impresionante. Tenemos personas que llegaban a Israel de 180 países en el mundo, de Etiopía, de Rusia, de China, de Uruguay, de todo el mundo. Así que hay un mosaico humano fuerte, y de todas las religiones también. Hay una mayoría judío, pero hay cristianos y musulmanes y drusos y ateístas y agnósticos y baja, y hay todo que se conviven juntos en un lugar, porque es una democracia muy fuerte y sabemos defender ese. Como un pueblo minoría en el mundo, es muy caro para nosotros proteger ese hecho de proteger las minorías. Y yo decía, si hay un país con el que ha tenido relaciones entrañables Israel es con Uruguay, más allá de algunas roces, idas y vueltas. ¿Cómo se construye y las perspectivas a futuro? ¿Cómo se hace para visualizar el camino de mantener estas relaciones entre Israel y Uruguay? Sí, en Israel tenemos una relación con Uruguay que es antes que nacimos, es como un patrocino, no sé, como un godmother, ¿sí? Porque el diplomata uruguayo Fabregat, que fue el embajador de Uruguay en la ONU a la época, en 1948, tenía un rol clave en ayudar en que la resolución en la ONU pasó, que da la carte de naissance, si quieren, a Israel. Y hay una simpatía, una empatía, porque estamos en países con valores comunes. Tenemos ese hecho de estar países de inmigrantes, Israel, de esos países, de todo el mundo, Uruguay también. Tenemos el valor para derechos humanos y libertad. Y yo pienso que, como para mirar un poco al futuro, estamos buscando las cosas que podemos trabajar juntos. Si es ¿Cuáles son, por ejemplo? Por ejemplo, en agua. Israel es un líder mundial en el tema de agua. Israel es ubicado en Medio Oriente, una área muy árida. No hay casi agua subterránea, no hay rivers, no hay nada. Y por eso necesitamos ya, en los primeros años del país, crear un sistema para proteger el agua. Hacemos desalinización del agua para crecer el país. Uruguay tiene otra bendición, que me parece que no falta agua acá, pero hay cosas que podemos trabajar para ver management de agua en Uruguay. Aparte, usted ha trabajado mucho en el tema del agua. De hecho, ha escrito un libro al respecto, ¿no?
Sí, es un tema que es Que muy le apasiona. próximo, sí, me apasiona a mi corazón. Cuando fui estudiante yo escribí una tesis en el tema de agua como un tema importante para el espíritu nacional de Israel. Bueno, Israel, esto no mucha gente lo puede saber, o no todo el mundo lo tiene por qué saber, pero es experto en el manejo del agua, del riego por goteo. Una creación israelí que le permite aprovechar casi que al máximo algo que nosotros hacemos muy mal, que es el tema del aprovechamiento del recurso. Sí, esa tecnología de riego con gutes inventó en Israel en los años 50 y ahora se utiliza en todo el mundo. Y es como tienen algo así de plástica y en cada gota sale el agua justamente donde precisa la planta. Y eso es una cosa que nació de un hecho que no teníamos. Israel tiene una bendición que hay muchas cosas que no tenemos. No tenemos petróleo, no tenemos, bueno, ahora gas sí, encontramos en la mar, pero recién. Es solo imaginación, determinación y el hecho que necesitamos crecer ese país. Y con esa relación que tienen con Uruguay entrañable, y usted dice prácticamente o sin prácticamente, es desde antes de que se conformara Israel como país, como nación, como Estado. Por eso a veces duelen un poco más las diferencias. Cuando, por ejemplo, usted le dijo al presidente Vázquez a final del año pasado que estaban decepcionados por el voto de Uruguay en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿le duele un poco más por eso, por venir de Uruguay? Yo lo dice un poco diferentemente. Como en cada relación entre amigos, a veces no estamos de acuerdo. Se pasa en familias, se pasa en amigos, pero justamente porque hay ese contexto de amistad y de diálogo, podemos también superar un momento que sí fue difícil. Y fuimos decepcionados a esa votación y exprimimos eso públicamente y privadamente, pero bueno, seguimos adelante. Por ese episodio no pasa que toda la buena relación entre Israel y Uruguay está en peligro. Claro, ahora, probablemente si se diera una circunstancia similar, Uruguay va a volver a votar de la misma manera. Porque lo que dice el gobierno es que la posición de Uruguay al respecto siempre fue la misma. Puede ser, es una posición que Uruguay toma o no toma, pero mi responsabilidad como embajadora es de explicar nuestra posición, las cosas que nos duelen, si es una cosa de seguridad nacional o de comprensión de los hechos, y así... ¿Pero qué fue especialmente lo que les dolió? Esa resolución que pasó fue una resolución que quería decir que Israel no tiene vinculación con Jerusalén, porque habló de hecho que como todos los territorios, incluido Jerusalén, este de Jerusalén, son ya apareciendo a los palestinos. Así que para nosotros fue algo que obstaculó a llegar a la paz y no ayudó. Y también fue algo que para nosotros fue como un paso más en un poco demonizar a Israel en un foro que ya es muy complicado para nosotros. La ONU tiene una mayoría muy grande de países árabes y musulmanes que pueden pasar cualquier resolución contra Israel. Y tenemos, por ejemplo, esta semana había la resolución de la UNESCO en otro lugar, también hablando de que como no hay vinculación judío con Jerusalén, que es un... A mí lo de la UNESCO en aquella semana me pareció incluso bastante más allá de lo que fue la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que lo que tuvo como hecho distintivo fue que Estados Unidos no la vetó. Era la salida de la administración Obama, bueno, en fin, unas características. Pero eso fue, desde mi posición, lo más llamativo. Lo de la UNESCO fue bastante más lejos de lo que uno presumía. Hablando de encontrar la paz, claro, nosotros vivimos en este mundo y sobre todo aquí en el Uruguay, muy pendientes de la región. La situación en Venezuela está bien complicada, por cierto, entonces nos ocupa buena parte. Me parece que pasó un poco desapercibido. El comunicado de Hamás del pasado lunes, el grupo que gobierna en territorios palestinos, que el pasado lunes habló, por ejemplo, por primera vez de reconocimiento de fronteras, que dijo que no odia a los judíos. ¿Le llamó la atención a usted también o no? Llama la atención, pero yo pienso que es más una cosa de
public relations de Hamas de vis-a-vis Europa que realmente un cambio. Y hace atención, no hablo de fronteras porque si dicen frontera es de conocer que hay un país al otro lugar de frontera. Habla de líneas, Sí, lines, de límite de de territorios. límites. Bueno, pero Y- reconoce ciertas fronteras que se pueden establecer, que es verdad que no se van a aceptar porque, o sea, la realidad es muy distinta a la del 67. Pero bueno, en fin, por primera vez, desde jamás se habla del reconocimiento de ciertos límites territoriales. Sí, a ver, pero no dicen, no negan la idea de seguir con la lucha armada de terror contra el pueblo de Israel, el pueblo judío, y no negan la idea, siguen con la idea que quieren liberar Palestina de la mar hasta la Riviera, que es toda la territorio de Israel y de la territorio palestina. Así que ojo de tener demasiado de naivete. Yo quiero estar optimista, ¿sí? Pero quiero también ver las cosas como están. Así que yo pienso que es temprano de pensar que jamás ha cambiado. Ahora, vio que, por ejemplo, hace algunas horas nomás, Mahmoud Abbas se reunió con Trump, algo que, la verdad, es verdad que Trump, por ejemplo, de las primeras personas con las que habló fue con Netanyahu. Tenemos justamente algunas imágenes de ese encuentro. Trump se ofrece como una especie de mediador o de facilitador para ver si encuentran una salida al conflicto en Medio Oriente. ¿Se abre un camino distinto o todavía tenemos que ir con mucho pie de plomo, como se dice? Yo pienso que el presidente Trump está siguiendo en una tradición americana ya años, que es de intentar de ayudar a los dos partidos a encontrar para llegar a la paz. Porque ese es lo fundamental. ¿Cómo tenemos Israel paz con Egipto y paz con Jordania? Dos países árabes que tenemos relaciones diplomáticas. Había discusiones directas de horas, de meses, de años, y a la fin llegamos a la paz y firmamos. Lo que pasa con los palestinos es que Abu Mazen no llega a la mesa de negociaciones. Así que esa reunión de ayer entre el presidente Trump y Mahmoud Abbas, ojalá va a ayudar que los palestinos vuelvan a la mesa de negociaciones. O sea que podemos albergar un poquito de esperanza. Sí, siempre. En algún momento se va a solucionar el diferendo. Ojalá. Hablando de diferendos, a usted como embajadora en nuestro país, ¿le sorprendió toda la polémica que se generó en el PIT-CNT por las declaraciones que se hicieron en Israel por parte del presidente de la central, por el encargado de Relaciones Internacionales? Sorprendió, no sé, yo le seguía así en la prensa y para mí la importancia es que diferentes segmentos o poblaciones en Uruguay pueden conocer a sus homólogos en Israel. Así que si el Histadrut invitó a la PIT-CNT a venir y ellos tenían una visita, tenían ciertas experiencias que le dan una perspectiva del veterano de lo que pasa en mi país, para mí me parece una cosa que está buena. Después, si hay polémica interna, cada país tiene, y Israel también, tenemos muchas polémicas internas, no voy a comentarlo. Claro. Ahora, es verdad que Fernando Pereira, Gambera, cuando declaran en Israel, lo hacen desde la perspectiva de lo que uno se puede llegar a encontrar en Israel. Y cuando vienen acá, se encuentran con una resistencia que quizás es de mucha gente que ve la realidad desde el Uruguay. Desde la Embajada de Israel, ¿creen que esto que emerge como una especie de polémica es parte de lo que existe? Usted mencionaba la falta de información o cierta ignorancia que hay en mucha gente. ¿Refleja un poco eso? ¿La ignorancia de lo que es la realidad en Israel? Sí, yo pienso que si yo podría mandar a cada persona, cada político, cada, no sé, persona del mundo a venir a Israel a verlo de sus propios ojos. Con todo lo bueno, con todos los problemas, no estamos perfectos, pero estamos sí una sociedad dinámica, democrática y con muchas cosas lindas. Así que dejar acá y pensar, no sé, Israel es, no voy a dar las palabras en su boca, ellos la hicieron adentro del PIT, hacer críticas muy malas, muy duros,
bueno, pueden hacerlo, pero mejor venir y ver qué pasa. Y tener un base de información. Me recuerdo que leyó una persona que decía como que no hay sindicales árabes en Israel, que es falsa, es una mentira. Los israelíes árabes están adentro del Histadrut, del sindicato, participan. Y En la respuesta al PIT-CNT de propios afiliados de la Central Obrera, ¿usted cree que hubo mucha falsedad, mucha mentira? o ignorancia. Ojo que ojalá que sea ignorancia y no es algo como de decir cosas mentirosas para dañar, porque solo hay que leer, venir y ver qué pasa. Y que el tema se haya instalado, por ejemplo, en el acto del 1 de mayo, que se habló largo, se dijo por una Palestina libre, por la independencia de Palestina. ¿A usted como israelí le afecta? Para mí, estar por en Palestina libre es una posición que yo también puedo tener, porque estar pro-israelí no es estar contra los palestinos. Yo pienso que para estar pro-palestino hay que apoyar una libertad para los palestinos, que pueden tener un gobierno responsable, que pueden tener una educación sin libros que dan a los niños para odiar a los judíos, que pueden tener un socio que no dan plata cada mes a las familias de terroristas. Y a la fin de cosas, una paz entre Israel y Palestina hay que llegar un día. Y por eso hay que fomentar diálogo, comprensión y no odio. ¿Y hay algo de antisemitismo en esos postulados o en algunos discursos de integrantes de sindicatos o de algunas fuerzas políticas del Uruguay? No sé si llega de antisemitismo, puede ser que es algo ideológico, un dogmatismo de pensar así, pensamos y no vamos a mirar un poco los hechos. Bien. Sobre el final, ¿le preocupa a usted como representante de Israel la aparición de algunos capitales palestinos en nuestro país? Yo le voy a ser muy sincero con esto. Estuve indagando porque llama la atención. No es que Palestina es uno de los mayores inversores en el exterior. ¿Hasta qué punto son palestinos y hasta qué punto tienen otro origen? Usted está hablando del... No sé, que por ejemplo sean, no sé, cataríes o que no sean capitales genuinamente palestinos. No sé, yo pienso que si hay algo que ayuda a desarrollar la economía palestina, es buena. Para mí, mi vecino palestino, yo quiero que tenga una vida mejor y una economía que crece. Así que si Ahora, cuando usted abre el diario acá en Uruguay y lee capitales palestinos vienen a abrir una empresa de leche en Uruguay, ¿no le sorprende? Me sorprende, pero yo decía, mejor investir acá en leche en Uruguay y no en otras cosas como terror en Israel o terror en el Medio Oriente. Si hay businessmen palestinos que sí hacen inversiones, no hay muchos, pero hay. Y me parece que es bueno. El comercio bilateral entre Israel y Uruguay, ¿está firmado ese acuerdo de libre comercio entre el Mercosur e Israel? Ahora, no sé, esta es una percepción mía también, como que siento que no termina de despegar el comercio con las oportunidades que tiene. Quizás es porque es en aquellos servicios donde no se nota tanto, ¿no? Hay mucho de software, mucho de emprendedurismo, de startups. Entonces quizás sean aquellos sectores que no son tan visibles en la economía. ¿Pero hay mucho para crecer o no? Hay. Ese acuerdo que fue firmado, me parece, en 2005, ha dado como que el comercio entre Israel y Uruguay ha crecido 3 veces en el tiempo entre que fue firmado hasta hoy. Y, por ejemplo, hoy Israel es país número 4 para comprar la carne uruguayo en el mundo, después de China, Estados Unidos y Países. Pero carne es un tema. Yo pienso que los israelíes compran más carne per cápita uruguaya que cada otro país en el mundo. Así que disfrutamos esa calidad de carne uruguaya mucho en Israel. Los otros temas estamos explorándolos también en la embajada. Hay mucho... ¿Dónde visualiza oportunidades?
Hay, por ejemplo, un acuerdo que existe entre Israel y Uruguay de mitad de $1 millón cada país que dan para un fondo para socios que quieran hacer un socio conjunto en la tecnología. Y fue firmado antes algunos años y estamos promoviendo eso. Hay Punta Tech cada año que se hace en Punta del Este y cada año invitamos a un experto israelí de hablar de emprendedurismo y tecnología israelí, ya 3-4 años. Hay un experto israelí que se llama Profesor Yuklia del Technion, que cada año hace un curso en el ORT. Y él me decía a mí, fue acá antes de un mes, que él mira un cambio. Él es 5 años que llega cada año para hacer ese curso de Masters, que está creciendo el ecosistema de emprendedurismo en Uruguay y que él ve que hay muchas cosas a hacer con Israel. Bueno, Israel en eso es país más que de avanzada, es de los países per cápita que más emprendedurismo tiene, que más patentes tienen de registro de inventos. O sea, en eso Uruguay sí tendrá para aprender. Embajadora, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en la entrevista. Volveremos a conversar seguramente. ¿Cómo se adaptó a Uruguay? Vino en un momento complicado, vino cuando estábamos en medio de, bueno, estaba en medio de la operación militar israelí en Gaza, Sí. con todo lo que generó aquí en nuestro país. Sí. ¿Cómo se adaptó después de aquello? Muy bueno, me gusta mucho, me gusta la ¿Toma mate ya, no? Yo tomé, yo puse un poco de azúcar adentro, pero me tomo a eso veces. es un sacrilegio, poner azúcar adentro. No hay que admitirlo, pero sí. Exactamente. Le agradecemos su presencia esta mañana. Gracias. La pausa y seguimos como si fuera.